La gráfica AS para el Jeep viajando a lo largo de una carretera recta está dada para los primeros 300 metros de su movimiento. Partiendo que su posición inicial y velocidad inicial es igual a 0, construir la gráfica BS. Este problema se resuelve a partir de los conceptos de movimiento errático. Lo primero que hay que definir son las funciones matemáticas que existen en estas dos regiones, entre 0 y 200 y entre 200 y 300 metros, para establecer en función de esas condiciones las respectivas funciones matemáticas que nos permitan establecer la variación entre la velocidad con respecto a la posición que tiene este geek a lo largo de la distancia entre 0 y 300 metros. En este caso particular, comenzamos entonces en la región entre 0 y 200 metros, teniendo en cuenta que para esas condiciones de posición habrá una función matemática distinta para la que existe entre 200 metros y 300 metros. Vamos a llamar esto g de x. En el caso de fx y g de x, las dos gráficamente se aprecian que son líneas rectas. Estas líneas rectas son definidas a partir de la función matemática y mx más b, donde m representa la pendiente de la línea recta y b representa el intercepto entre la línea recta y la coordenada dependiente de la cual se pretende calcular esta función matemática. Entonces, primeramente se calcula la pendiente de la línea teniendo en cuenta de que para la región que va comprendida entre 0 y 200 metros, este punto que vamos a llamar 1 y este punto que llamaremos 2 tendrán unas coordenadas específicas en el plano SA. Primeramente, como esto parte del origen, tenemos aquí que las primeras coordenadas, o más bien la coordenada 1 será igual a 0, 0. Mientras que la coordenada 2, gráficamente se aprecia que en el eje de las S tenemos un valor de 200 metros y en el eje de las A tenemos un valor de 2 metros por segundo cuadrado. El concepto de pendiente para este caso será igual a lo siguiente: A2 menos A1 sobre S2 menos S1. Sepa ustedes que esto es una analogía de lo que bien se conoce por el concepto de pendiente en matemáticas. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. En el caso de la coordenada 1, esto representaría, esta parte de acá representaría el S1 y esta por consecuencia a la 1. En el caso del punto 2, el S2 será el equivalente a 200 metros y la aceleración número 2 será igual a 2 metros por segundo. Haciendo los reemplazos respectivos para calcular la pendiente de esta primera región, que va comprendida entre 0 y 200 metros, nos quedaría lo siguiente: 2 metros por segundo cuadrado menos 0 metros por segundo cuadrado. Todo esto dividido entre 200 metros menos 0 metros. Al hacer las respectivas diferencias nos quedaría que la parte del numerador de esta pendiente sería igual a 2 metros por segundo cuadrado y la parte del denominador sería igual a 200 metros. Podemos simplificar unidades en este sentido y la respuesta sería 1 sobre 100, 1 sobre segundo al cuadrado. Gráficamente se aprecia que el intercepto B es justo en 0, porque lo dice en el enunciado del problema, donde se observa que todo el movimiento comienza en S y en B 0. Dicho de otra manera, pues si podemos incluso aplicar la matemática, nos daremos cuenta que si reemplazamos por lo menos estos números, puede ser este y este, en la ecuación matemática A igual a M, S más B, donde S es la variable independiente, que es la que se aprecia acá, y A es la variable dependiente del movimiento, tendríamos que 2 metros por segundo al cuadrado es igual a 1 sobre 100 multiplicado por 1 sobre S al cuadrado para la distancia que tenemos apreciada aquí, que serían 200 metros. Todo esto sumando a B. Al hacer las respectivas operaciones y simplificaciones, nos quedaría que 200 entre 100 es igual a 2. Entonces, en este sentido, quedaría 2 metros sobre segundo cuadrado es igual a 2 metros por segundo cuadrado más B. Al pasar este término hacia la izquierda de la ecuación, quedaría que B es igual a 2 metros por segundo cuadrado menos 2 metros por segundo cuadrado. Como estos números son iguales, se cancelan y por tanto me queda que B es igual a 0 metros por segundo cuadrado.
lo cual se confirma con la visualización gráfica de lo que se ve en esta parte del problema. Finalmente, la ecuación matemática que describe el primer estado del movimiento comprendido entre 0 y 200 metros para el movimiento sobre la carretera recta en el Jeep es equivalente a aceleración igual a 1 sobre 100 por posición más 0. O lo que es lo mismo, aceleración igual a 1 sobre 100 por S. Válida única y exclusivamente para el intervalo que va entre 0 y 200 metros. Para la segunda etapa del movimiento que se aprecia en esta región de aquí, vamos a tener en cuenta que la tendencia en esta aceleración con respecto al aumento en la posición del vehículo es a disminuir. Entonces, eso es un gran indicio matemáticamente hablando de que la pendiente de esa línea recta es negativa. Teniendo en cuenta entonces que este sería el punto 2 y finalmente ese sería el punto 3, este de aquí, 3, el cual queda especificado en el eje de las S por 300 metros y para el caso de la aceleración en valor de 0 metros por segundo cuadrado, ¿no? Haciendo la respectiva operación matemática para determinar la pendiente de este segundo momento, nos quedaría que M es igual a A3 menos A2 sobre S3 menos S2. A3 es considerado en este caso el punto donde vemos que la aceleración es igual a 0, mientras que A2 sigue siendo como en el primer momento igual a 2 metros por segundo cuadrado. En el caso de la posición 3, esta vemos que es 300 metros y la posición 2 sigue siendo igual a la del primer caso y esta sigue igualada a 200 metros. Al hacer las respectivas simplificaciones nos quedaría que menos 2 metros por segundo cuadrado dividido entre 100 metros es el resultado de esta pendiente, el cual al cancelar acá nos quedaría igual a... El cálculo del intercepto de esta línea con respecto al eje de la aceleración queda especificado nuevamente con el uso de la ecuación matemática clásica de línea recta y igual a mx más b, que en este caso, llevándola para nuestro problema, sería igual a aceleración igual a ms más el intercepto, que en este caso vamos a llamarlo como b, al igual que acá y acá. Despejaremos b a partir de la siguiente consideración. Esto pasa para acá a restar, quedaría que b es igual a la aceleración menos ms. Como siempre, los valores de A y S pueden ser cualquiera siempre y cuando no nos salgamos de la región donde estamos analizando la curva, o sea, entre el punto 2 y el punto 3, y por lo cual tomaremos en este caso los equivalentes al punto 3. Entonces quedaría que B es igual a 0 metros por segundo al cuadrado menos el valor de M. M en este caso es igual a menos 2 sobre 100, 1 sobre segundo cuadrado. Todo esto multiplicado por S, que en este caso es igual a 300 metros. Al hacer las respectivas simplificaciones nos queda que B es igual a 6 metros por segundo cuadrado. Finalmente la ecuación matemática para esta región del problema, equivalente al segundo momento y válida solamente para 200 y 300 metros, es igual a aceleración menos 2 sobre 100 multiplicado por la posición y sumándole 6 metros por segundo cuadrado. Por lo general, el movimiento errático siempre se ha interpretado por una función discontinua con sus regiones plenamente identificadas. En este caso particular tendremos que la variación de la aceleración con respecto a la posición será igual a 1 sobre 100 multiplicado por S, siempre y cuando la región de trabajo para esta ecuación vaya entre 0 y 200 metros, y en el otro caso sería igual a menos 2 sobre 100S más 6, válida única y exclusivamente para la región que va entre 200 metros y 300 metros. Lo que sigue ahora es definir la función matemática